¿Qué tal si estamos de pie, sientamos a la palabra de Dios? Queremos entrar rápidamente. Continuamos con la serie 9+1, pecados mortales de la iglesia de este siglo. Y quiero que abras tu Biblia hoy en el Salmo 89. Hoy vamos a ir al Salmo 89, vamos a leer el versículo 14. Salmo 89, versículo 14. Y hoy estamos hablando bajo el tema poca compasión. 9 pecados más 1, pecados mortales de la iglesia. Poca compasión. Salmo 89, versículo 14. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice fuerte: la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. ¿Qué tal si oramos? Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu presencia en esta casa. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás haciendo algo en nuestras vidas. Estás trabajando con nuestros corazones, con nuestras mentes, Dios. Te pido, Dios, que tú continúes, Señor, trabajando en nuestras vidas mientras nosotros nos preparamos para escuchar, Señor, la palabra que tú has separado para este día. Sabemos, Señor, que esta palabra ha llegado en el tiempo correcto, Dios. Te pedimos, Dios, que nuestra mente pueda recibirla, nuestro corazón, y que sea de edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Poca compasión. Pueden sentarse. Poca compasión, uno de los pecados mortales. Esta serie, ¿a cuánto Dios ha bendecido con esta serie? Esta serie ha sido una serie que ha confrontado nuestras vidas, no solamente como personas, sino como creyentes, como cristianos, personas que como yo, que hemos nacido y criado en la iglesia, personas que llevamos tiempo sirviéndole a Dios. Ha sido una serie que ha marcado y ha retado nuestra manera de nosotros servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a hablar acerca del tema del pecado de poca compasión. La semana pasada yo les dije a ustedes que el mayor asesino del gozo del Señor en nuestra vida es la religión. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? La semana pasada hablamos acerca del gozo, cuando no tenemos el gozo del Señor, el pecado de no tener gozo del Señor. Y decíamos que el mayor asesino del gozo del Señor es la religión. El mayor asesino de la compasión del creyente es la religión. Y quizás tú estás aquí y tú dices, pastor, pero yo estoy en la iglesia porque pensé que la religión era buena. Tengo noticias para ti, nosotros no somos una iglesia religiosa. Nosotros somos una iglesia que seguimos a Cristo. Somos una iglesia que tenemos relación. Porque ¿sabes cuál? ¿Sabes? El problema de la religión es que la religión presenta a un Dios como si Dios fuera un Dios pequeño. La religión presenta a Dios como si Dios fuera un Dios que tiene límites. La religión pretende tomar un Dios que es infinito, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es omnisciente, omnipresente, y de alguna manera la religión intenta hacernos entender en nuestra mente finita, en nuestra mente limitada, nos hace entender lo que es casi imposible entender. Eso es lo que hace la religión. El problema de la gente es que la gente se mete en la religión. ¿Has escuchado a alguien que te dice, yo me metí en la religión? Cuando alguien te diga eso, le dije, te metiste en un problema. Y hay gente que se mete en la religión, en busca de una identidad, en busca de un propósito, en busca de arreglar de alcanzar metas en su vida y alcanzar una manera de ser, en busca de una función, en busca de qué papel yo estoy supuesto jugar en el reino de Cristo. El que no entiende su propósito en el reino de Cristo, el que no entiende su propósito por el cual fue creado, el que no entiende su propósito en Dios, busca una religión. ¿Alguien entendió eso? El que no entiende su propósito en busca de su identidad, en busca de su propósito, busca una religión para que de alguna manera poder medir su nivel de cristianismo.
Y necesitamos un libro con reglamentos. Y necesitamos un libro de leyes que nos acuerde a nosotros si somos buenos cristianos o si somos malos cristianos. Eso es la religión. Cuando tú haces eso, buscando esa identidad, tú estás disminuyendo la plenitud de Dios. Tú estás disminuyendo lo que significa vivir en el Evangelio. ¿Y sabes lo que hacemos? Que daña la perspectiva de lo que otros tienen de la iglesia. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Cuando entramos a la religión buscando una identidad porque no sabemos quiénes somos, lo que hacemos es que cambiamos la perspectiva de lo que es el Evangelio, de lo que es la iglesia, la forma en que la gente ve a Dios. Y distorsionamos la definición de lo que significa ser cristiano. Y distorsionamos la definición de lo que significa seguir a Cristo. Nuestra identidad no proviene de una lista de reglas. ¿Alguien escuchó eso? Una lista de reglas no puede identificar tu propósito. No puede identificar quién tú eres. Nuestra identidad, nuestro propósito viene de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra identidad y nuestro propósito viene del Dios que nosotros le servimos. Y de nuestra capacidad, escucha bien, de nuestra capacidad de nosotros reflejar el carácter de Dios. Ese es nuestro propósito. La capacidad de reflejar el carácter de Cristo en lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. La Biblia dice que el fundamento, el versículo que leímos en el Salmo 89, dice claramente que el fundamento del trono de Dios son la justicia y la bondad. La justicia y la bondad. ¿Y sabes qué? Ese también debe ser nuestro fundamento. Ese también debe ser el fundamento en todo lo que hacemos, justicia y bondad. Alguien diga justicia y bondad. Quiero compartir contigo lo que dice en Isaías 58. Isaías 58, versículo 1 al 5. Lo dice claramente, dice: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonarían las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Diciendo: hemos ayunado delante de ti. ¿Por qué no te hemos impresionado? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Le diré, dice Dios, le diré, porque Él contestó: es porque ayunan para complacerse a sí mismo. Aún mientras ayunan, oprimen sus trabajadores. Y Dios dice: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con todas sus peleas y con todas sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento y se visten de telas ásperas y se cubren de ceniza. A eso le llaman ayunar. Realmente creen que eso agrada al Señor. Ese es Dios hablando al pueblo de Israel. Dios hablando su corazón. Dios diciendo: esto no se trata de tú seguir un libro de reglas. Esto no se trata de que tú hagas lo que se parece bien. Aquí, cuando yo veo esto, yo estoy viendo un pueblo que se sacrifica por adorar a Dios. Pero aquí yo identifico una adoración en crisis, una adoración en peligro. Porque el pueblo de Israel, no te equivoques, el pueblo de Israel, ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que sabían adorar. Porque la verdad es que el pueblo de Israel estaban adorando al Dios correcto.
Estaban siguiendo la ley correcta. Estaban usando el sistema de sacrificio correcto. Estaban usando la liturgia y las prácticas correctas. Pero no era una adoración verdadera. Porque eso no es una adoración verdadera. Eso no es un verdadero adorador. El verdadero adorador, escucha bien, es el que practica justicia y bondad. El verdadero creyente es el que practica justicia y bondad. El verdadero cristiano es el que refleja el carácter de Dios, el carácter del Dios que él adora. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? El adorador que está enfocado en sus propios intereses. El adorador que está velando por su propio bienestar. El adorador que no refleja ninguna manera del carácter de Dios. Dice que adora, pero no es verdadera adoración. Parece que adora, pero no es un verdadero adorador. Parece cristiano, pero no es cristiano. Pero en realidad la Biblia dice que cuando miramos a la Biblia y miramos esta porción de Isaías, Dios dice que es como que son esas personas que están tan atentos a su adoración, tan atentos a su servicio, que todo esté en orden, que están tan atentos que todo parezca genuino, están tan atentos que todo suene genuino y que todo suene bien, que sin saber, mientras están enfocados en dar la adoración correcta, están dando una adoración religiosa. Y mientras están dando esa adoración religiosa, están descuidando la adoración que de verdad es importante. Eso pasa cuando no entendemos nuestra función. Eso pasa cuando no entendemos por qué fuimos creados. Eso pasa cuando no entendemos cuál es nuestro propósito, por qué Dios nos creó, por qué Dios nos estableció. Iglesia, orar es bueno. Nosotros somos una iglesia que creemos en la oración. Y sabemos que el orar es necesario en nuestra vida, en la vida de cada creyente. El ayunar es demasiado importante. Nosotros ayunar. Nosotros somos una iglesia que creemos en el ayuno y que es bueno y que es necesario. Pero la oración y el ayuno sin el fundamento de justicia y bondad, el que ora y refleja el carácter de Cristo, el que ora y ayuna debe reflejar la compasión de Cristo. De nada vale que tú seas una persona de oración y que tú seas la persona que más ayuna en el mundo y no tienes justicia ni bondad en tu carácter. Alguien puede decir, ouch. Mira lo que dice Isaías. Isaías en el versículo capítulo 58, versículos 6 y 7. Dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero, dice Dios. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen una libertad a los oprimidos y suelten las caderas de los que atan la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropas a quienes la necesitan y no se esconden de parientes y precisen su ayuda. Ese es el verdadero ayuno. Y yo leo esto y cuando yo me preparaba para este mensaje, yo decía, wow, qué muchos cristianos religiosos hay. Qué muchos cristianos religiosos hay. Por eso es que el mundo, con razón el mundo no quiere saber de Cristo. Porque nuestras iglesias están llenas de cristianos religiosos que no tienen el fundamento de justicia y de bondad. La iglesia está llena de cristianos que oran y ayunan mucho, pero no tienen justicia ni tienen bondad. Religiosos vestidos de cristianos, que adoran a Dios con los cristianos, que adoran al Dios de los cristianos, que habitan entre los cristianos, que se visten como cristianos.
pero no reflejan el carácter de Cristo. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en este día? Esos no son cristianos. Esos no son cristianos, y a los que me están viendo en las redes sociales, yo quiero que tú entiendas que esos no son cristianos. Ese no es el evangelio que Cristo vino a establecer. Esos son religiosos. Y hay una diferencia en el religioso y el seguidor de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien me dijo en estos días que escuchó a un pastor decir que deben matar a los homosexuales. Yo nunca he escuchado a un pastor decir eso, pero si un pastor dijo eso, eso no es un cristiano. Eso es un religioso. Y a veces en la iglesia, el pecado mortal de la iglesia de este siglo es que nos hemos convertido en cristianos religiosos. Porque el verdadero cristiano, el verdadero creyente, el verdadero adorador es uno que refleja compasión, es uno que refleja empatía, es uno que refleja el carácter de Cristo, es uno que refleja la misericordia, que refleja el amor, el verdadero amor de Cristo. Que refleja, el verdadero cristiano refleja, estamos llamados a reflejar la gloria de Dios en la tierra. El verdadero creyente es el que refleja realmente quién es Dios a través de sus acciones, a través de su justicia, a través de su bondad. El cristiano encarna la personalidad de Dios en la tierra. Se supone que cuando la gente te ve a ti, la gente ve a Cristo. La iglesia ya no ha sido llamada simplemente para nosotros preparar una experiencia de adoración espectacular todos los domingos. Y somos muy buenos y damos un servicio de adoración excelente. Pero la iglesia no fue llamada simplemente para eso. Pero eso se ha convertido en el enfoque de la iglesia de este siglo. Y esos son los pecados mortales de la iglesia de este siglo. Que nos hemos convertido religiosos y hemos perdido el fundamento de justicia y de bondad. Iglesia, fuimos llamados, escucha bien, fuimos llamados para reflejar el carácter de Dios en la tierra. ¿Tú quieres saber cuál es tu identidad? ¿Tú quieres saber cuál es el propósito? ¿Quieres saber quién tú eres en el reino de Cristo? Tú eres la representación de Dios aquí en la tierra. Ese es tu propósito. Hay gente que se me acerca preguntándome cuál es el propósito. Y yo, tu propósito es representar a Cristo. Pastor, pero yo quiero predicar. Tu propósito es representar a Cristo. Tú tienes más influencia en el círculo que te rodea. Tú tienes más influencia fuera de estas cuatro paredes que la influencia que yo tengo con este micrófono aquí. Mi trabajo es reforzarlos ustedes para que ustedes conquisten el mundo. Tu influencia es mayor, tu propósito para lo que Dios te llamó, para representarlo a Él, su carácter, su amor, su misericordia, su compasión, su bondad. Hay gente que lo más que se va a acercar a Dios eres tú. Hay gente que la única Biblia que van a leer en su vida eres tú. Pero si los maltratamos, si los miramos mal, si los rechazamos y constantemente los maltratamos, ellos van a ver un Dios que maltrata. Y por eso hay gente que tú los invitas a la iglesia y no quieren saber de la iglesia. Y no es que Dios le ha fallado, es que la iglesia no ha dado el testimonio del carácter de Dios. ¿Qué hizo Jesús para restaurar el honor del Padre aquí en la tierra? Jesús vino a la tierra y extendió su mano a los oprimidos. ¿Qué hizo Jesús para testificar el carácter de Cristo? Jesús atendió a los perdidos, cuidó a las viudas, Dios le dio nombre a los huérfanos y a los que no tenían padre, le dio una herencia, y a los menos afortunados Jesús extendió su mano. ¿Sabes por qué? Estaba testificando y siendo el testimonio del carácter de Dios en la tierra. Mira cómo Jesús le dijo a sus discípulos
En Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús les dijo, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Y nosotros leemos esto y dice, wow, la Biblia dice que nosotros vamos a hacer cosas más grandes. Y si Jesús caminó sobre las aguas, quiere decir que yo voy a hacer cosas más grandes. Pero ahí lo que está diciendo no es que tú vas a caminar por las aguas. Ahí lo que está diciendo es que Jesús dijo, si yo pude a tocar al necesitado, tú vas a tener la capacidad de tocar a más necesitados que yo. Jesús está diciendo, de la misma manera que yo te extendí misericordia, de la misma manera que yo te extendí justicia, de la misma manera que yo te extendí bondad, tú harás lo mismo y aún más. Aún más. A los pecadores alcanzarás más pecadores, podrás tocar más vidas. Jesús, de la palabra dice que Jesús los hizo pescadores de hombres. No solo con sus palabras y sus enseñanzas y por el conocimiento, sino por la forma en que amaban. Y en la forma en que reflejaban el carácter de Cristo. La forma en que reflejaban el amor, la justicia y la bondad. Juan capítulo 13, versículo 35 dice que el amor que tengan unos para otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Sabes por qué la gente le gusta la religión? Es porque en la religión es más fácil adorar con rituales que vivir el carácter de Dios todos los días. ¿Sabes por qué a la gente le gusta tanto la religión? Porque es más fácil portarse bien los domingos que portarse bien los 7 días de la semana. ¿Sabe por qué a la gente le gusta la religión? Es porque es más fácil hablar de Dios, hablar del Dios que provee, que convertirse en el que Dios usa para proveer. Por eso es que a la gente le gusta la religión. Es más, ¿sabes por qué le gusta a la gente la religión? Porque es más fácil decirle a alguien lo que tiene que hacer en vez de decirle haz lo que yo hago. Por eso es que a la gente le gusta la religión. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que nosotros esperamos que Dios nos muestre justicia y nos muestre bondad cuando nosotros mismos no podemos hacerlo con el que está a nuestro lado? ¿Cómo es que nosotros requerimos que Dios sea bondadoso con nosotros y nosotros no podemos ser bondadosos con el que está a nuestro lado en necesidad? Somos nosotros los que movemos la mano de Dios. Somos nosotros los que somos usados por Dios. Somos nosotros los pies, las manos de Cristo. Somos nosotros los que movemos la mano de Dios cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo al que está en necesidad, al que está oprimido. A veces yo me pregunto por qué es que las iglesias hoy en día no crecen como la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, que dice que Pedro se levantaba y predicaba un mensaje y se convertían 2,000 y 3,000 personas. Y yo decía, ¿será porque en vez de practicar justicia y verdad, en vez de practicar la bondad de Dios, nos hemos convertido en glotones espirituales? Sí, glotones espirituales. Glotones espirituales somos que nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia. Nos hemos acostumbrado a sentarnos en las sillas y en las bancas para comer y recibir y comer y dame más. Y pastor, dame palabra, dame esa palabra, dame que necesito comer. Y nos hemos convertido en glotones espirituales.
Y comemos y comemos y comemos hasta que ya no nos cabe más. Y escuchamos mensajes en la iglesia, escuchamos mensajes en el radio y escuchamos palabras en las campañas y estamos comiendo y poniéndonos más gordos espiritualmente hasta que no nos cabe nada más. Pero rara a la vez le damos de comer a los que nos rodean. Rara a la vez extendemos la mano para el necesitado. Pero estamos estudiando Biblia, nos estamos inscribiendo en institutos, en seminarios, en escuelas teológicas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder participar en conversaciones entre nosotros mismos. Para poder discutir y enseñarle y mostrarle a la gente que yo conozco palabra. Cuando Dios está diciendo, ¿de qué vale? Cuando si tu fundamento no es la justicia y la bondad, que es el fundamento del trono de Dios. Y mientras nosotros tenemos la cabeza y nuestra mente llena de intelecto y de sabiduría, ¿y qué de las viudas? ¿Y qué de los huérfanos? ¿Tú sabes cuántos jóvenes no tienen un padre? No tienen una madre. ¿Y qué de los ancianos? Los ancianos que llegan aquí los jueves, ¿qué de ellos? ¿Y qué de los desamparados que están a cruzar la calle? ¿Qué de ellos? Y nuestras mentes empapadas de conocimiento y sabiduría impresionante. Y Dios dice, ¿y qué de ellos? ¿Qué de los que están a cruzar la calle? Iglesia, la iglesia dice que Dios está mirando. Dios mira a la iglesia. Y la palabra dice que Dios mira y Dios está buscando. La palabra dice que Dios está buscando adoradores. ¿Lo han leído? Que dice, estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. No gente que estén llenos de sabiduría. Y yo no estoy diciendo que eso es malo. Yo estoy diciendo que todo eso necesita tener un fundamento básico de justicia y bondad. Iglesia, es tiempo de enfocarnos. Y estoy hablando a Misión La Cosecha. Estoy hablando a la iglesia de este siglo. Es tiempo de que los creyentes, que nosotros dejemos de estar jugando a las iglesias, de nosotros estar simplemente viniendo a la iglesia para sentirnos bien nosotros mismos, para sentirnos que de alguna manera estoy conectado con Dios y yo no voy a soltar esto porque esta es mi safety line. Es tiempo, iglesia, de que nosotros nos comencemos a enfocar en lo que es importante para Dios. A Dios tú no le impresionas con venir a la iglesia los domingos. Mira cómo dice en Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40. Yo no iba a leer esta porción porque es un poco extensa, pero yo creo que es necesario que nosotros como iglesia y como creyentes, nosotros entendamos esto y escuchemos la voz de Dios. Dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te dimos alimento, o con sed y te dimos de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey le dirá, les digo la verdad, cuando hicieron algunas de estas cosas al más insignificante de esto, mis hermanos me lo hicieron a mí. Eso es lo que es importante para Dios. Nuestro enfoque debe ser que nuestra vida diaria, tú que dices ser cristiano, tu enfoque debe ser que tu vida diaria refleje y sea un testimonio
de a quién nosotros le servimos. Tu enfoque debe ser que tu vida refleje el carácter de al que nosotros le servimos. No por lo que decimos, no como vestimos, no porque caminemos con una Biblia en nuestro lado, sino por lo que hacemos. Aprende a vivir una vida de adoración. Aprende a vivir una vida de un verdadero adorador en lugares y momentos que verdaderamente es importante para Dios. No solamente los domingos. Aquí es muy fácil adorar a Dios. Nuestro objetivo como creyente debe ser restaurar ese carácter de Dios. Hay un mundo que necesita conocer a Dios y nos toca a nosotros presentarle a Dios al mundo. Hay un mundo que tiene una mala perspectiva de Dios. El pecado de poca compasión de los creyentes y de la iglesia es cuando no mostramos suficiente compasión, cuando no mostramos suficiente empatía a los demás, en situaciones que requiere que mostremos empatía a los demás. La compasión es demasiado importante, iglesia. La compasión es demasiado importante para nuestro testimonio y para que el mundo conozca a Dios. Mi oración es que nosotros como creyentes podamos entender que esto no se trata de ser religioso. ¿Alguien entiende eso? Esto no se trata de ser religioso, esto no se trata de venir a la iglesia, esto no se trata de que tus compañeros de trabajo sepan que tú vas a la iglesia. Es tiempo de que nos examinemos, es tiempo de que nosotros oremos, es tiempo de que nosotros miremos cuál es nuestro propósito y para qué fuimos llamados. ¿Qué tal si estamos de pie, iglesia?